Ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Ania, bienvenida. Gracias. Ya te extrañábamos. Indira, bienvenida. Y bueno, aquí el tema de, y ahorita nos vamos a ir con Ania, que trae información de primera, porque bueno, tú estás allá físicamente. Amigos con derecho. Amigos con derecho, ¿por qué? Respecto a esta reelección de Rosario Piedra como la que va a presidir la Comisión de Derechos Humanos, un organismo que se supone ser autónomo, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es, mientras oficialmente dicen que los 7 organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, la COFESE, el Coneval, van a ser eliminados, no ponen el CNDH, pero creo que aunque esté extraoficialmente, es parte de esos organismos autónomos que están eliminando, porque está siendo parte del gobierno oficial, del oficialismo. Entonces, ahora tenemos a una Rosario Piedra que desde antes, ¿sí? Porque esta es una reelección, desde antes ya tenía piedras en el zapato, ya venía cargando con todas estas cosas de derechos humanos desde las desapariciones, ¿sí? Que no les da seguimiento y aparte desaparecen del sistema también a gente, desde los niños con cáncer, bueno, podemos enumerar muchas cosas. Y también por otro lado se ve cómo se juega con temas como, por ejemplo, reabrir el caso Colosio, que es algo politizado, lo que le conviene a Morena. Entonces, Rosario Piedra se sabe que ha servido más de tapadera que de otra cosa. ¿De tapadera de quién? Pues del expresidente López Obrador, que por cierto se dice que la instrucción viene desde Palenque, ¿no? Entonces, aquí yo creo que a los que nos están cargando la chingada no es el rancho de Andrés Manuel López Obrador, sino que es el mexicano, porque el día de hoy ni va a haber transparencia, ni va a haber derechos humanos, y todo es en pos de Morena. Entonces, abro la conversación porque creo que aquí hay un juego morenista que también internamente se sabe que tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal están en el estilo y afloje de estos 87 votos, hablando de lo de Rosario Piedra, pero que Claudia Sheinbaum está ahí en medio con otro grupo morenista, que ahorita también tú nos dices, porque tú en alguna mesa dijiste, Indira, que iban a empezar estos como latifundios, o sea, iban a estarse peleando las tribus internas de Morena. Entonces, bueno, Ania, cuéntanos tú qué onda, qué vives allá, qué ves en todo esto. Pues mira, de entrada la primera señal de lo que dijimos cuando tomó protesta Claudia, que ella no tenía el control de las cámaras, lo estamos viendo hoy. O sea, ella se aventó una declaración en la mañanera explicando que por supuesto que López Obrador no es quien se involucró, que no influyó para que se volviera a elegir a Rosario Piedra, cuando todos sabemos que Claudia tenía a su favorita, que sí hubo pues un debate al interior del grupo parlamentario Morena en el Senado, y pues que al final hasta el propio Javier Corral tuvo que salir ahí a justificar por qué al final votan otra vez por Rosario Piedra, la peor calificada, la que ha pasado, pues le pasó de noche todo el sexenio, nunca se manifestó en ninguna de las situaciones de violaciones de derechos humanos. No la vimos hablando con toda esta violación de derechos humanos y laborales en cuanto a la reforma judicial. Ahora se dedica a perseguir a legisladores de oposición, porque no sé si ustedes supieron que estuvieron algunos compañeros míos en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pegaron ahí una que otra pancarta manifestándose, etcétera, por el tema de la reforma judicial, y a la semana les llega una notificación de que van a ser pues citados para comparecer. O sea, amedrentación. Sí. Desde la Comisión de Derechos Humanos, imagínate, o sea, la que está para defenderte tus derechos y que además tendría que respetar cualquier tipo de manifestación, se está dedicando ahora a perseguir a la oposición.
Pero lo que a mí me llama más la atención es justamente esta parte. Ahorita venía escuchando a Nacheli Ramírez de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y ella decía, pues yo me siento muy agraviada porque no es el programa de derechos humanos que está impulsando Rosario Piedra, el que tendría que continuar en un país donde todos los días se violan derechos humanos a los periodistas, a los indígenas, a los niños, a los padres de familia, a los trabajadores del Poder Judicial, a la oposición, exacto, a la iglesia. Entonces, bueno, todos sabíamos que Claudia Sheinbaum tenía a su favorita en esa terna, y casualmente no fue la electa por los senadores, curiosamente. Y hay otra señal también muy interesante, porque ellos ya tienen los votos, pero aún así siguen atrayendo a más senadores. Y de oposición. Está el caso de la senadora del PRI, que se acaba de ir para Morena. Y dices tú, ¿por qué siguen atrayendo senadores si ya tienen los votos? Pues porque Adán Augusto sabe que no tiene el control de sus propios senadores, como no lo tiene Monreal en la Cámara de Diputados. O sea, quieren más poder sobre el poder. Exacto, porque ellos saben que hacia el interior han tenido debates, han tenido divisiones, precisamente porque hay un estira y afloja entre si Andrés Manuel sigue teniendo poder, si lo tiene la presidenta, si lo tienen los coordinadores parlamentarios. Entonces, lo que pasó con Rosario Piedra fue un claro ejemplo de lo que decíamos al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. No tiene el control en las cámaras, pero tampoco tiene el control político, pero tampoco lo tienen los propios coordinadores, porque de una u otra forma los han estado presionando sus propios. Pero al final el resultado parece ser que tienen el control. Parece ser, ajá. Porque en medio de amenazas se supo que Adán Augusto, bueno, tú dinos, porque a mí me gustaría saber, ¿tú qué ves? O sea, tú viste que Monreal y Adán Augusto andaban ahí, o sea, físicamente en el trabajo, como se dice, ahí. Ajá, exactamente. ¿Qué viste? O sea, sí se ve esa rispidez entre ellos, porque dicen que Adán Augusto llegó a decir a los que no querían votar de Morena a favor de Rosario Piedra, es una directriz de Claudia Sheinbaum. Y de ahí vino la disputa entre Claudia y Adán Augusto, en donde dicen que, a ver, o sea, porque empezó a decir Adán Augusto que venía la directriz de la presidenta. Uh-huh. Entonces, la gente ahí empezó, bueno, pues no me queda de otra. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, sí, bueno, yo no estoy directamente en el Senado, yo estoy en la Cámara de Diputados, pero pasa muy similar, o sea, Bueno, sí quise decir eso, en la rama lo vimos ahora en la Cámara de Diputados con la discusión de la reforma al artículo 19 constitucional respecto a la prisión preventiva oficiosa. Los diputados de Morena todo el día estuvieron subiendo a tribuna a defender todas las agravantes que le iban a agregar, entre ellas la defraudación fiscal, que todos sabemos que no necesitas poner prisión preventiva oficiosa para realmente perseguir a quien esté haciendo defraudación. El tema es que lo que querían imponer ellos era un terrorismo fiscal, y entonces todos los diputados de Morena todo el día subieron a debatir ese tema y a defenderlo, y al final sube el coordinador a decir, no, pues siempre no, vamos a quitar defraudación fiscal de los agravantes de la reforma. Y ahí es donde te das cuenta que pues al final del día pues ni siquiera tiene control de sus propios diputados, ni siquiera les pasa como la línea a tiempo, los hace que hagan el ridículo todo el día, y al final se sube él y dice, esto es lo que se va a hacer. Y eso es lo que quería saber, cómo se sentía esa parte de que viene de la directriz de Adán Augusto y Monreal. Y yo me imagino que eso mismo sucede en el Senado, porque sucedió con la comparecencia de quienes estaban compitiendo para la Comisión de Derechos Humanos, y uno de ellos que parecía que iba a votar diferente, pues en ese momento fue Javier Corral, y al final se avienta una explicación tan poco pedida como la de Claudia Sheinbaum diciendo, no, es que al final creímos que pues tenía que ser esta, ¿no? Aunque tenía mis dudas, pero al final creímos que tenía que ser esta. Pues claro, porque al final otra vez tu coordinador parlamentario te vuelve a dar línea, pero ahí te demuestra, uno, que Claudia no tiene control en las cámaras, o sea, va a estar batallando mucho, y segundo, pues que los propios coordinadores tampoco están teniendo todo el control. Quizás lo tienen al final porque al final se alinean, pero seguramente les está costando muy caro. O sea, ¿para quién es la mayoría? Los madruguetes son en lo oscurito.
¿Tú qué opinas de esto? Pues en el rancho la chingada se ha de estar cocinando todo, pienso. O sea, la evidencia mayor de que López Obrador sigue siendo la figura de autoridad y quien decide estas situaciones, pues es él. Es lamentable porque se supone que tenemos una presidenta. Pues, ¿dónde está la presidenta? Porque ni siquiera la persona que ella empujó políticamente llegó al puesto. Entonces, cuando tú estás hablando que la amiga del presidente, porque así se presenta, no lo digo yo, lo dice ella es amiga de Andrés Manuel López Obrador, que además yo digo, su mamá, fíjense, yo tengo un recuerdo muy, muy, muy bonito de su madre, porque la acompañamos en su defensa y su causa en la búsqueda de su hijo desaparecido, que al final, fíjense, en un contrasentido, porque su hijo estuvo acusado, de hecho, de pertenecer a una liga comunista, ¿no? Pero yo siempre he pensado, pues somos seres humanos y el dolor de una madre siempre deberá de tener una compañía. Entonces, doña Rosario era una persona de verdad con una causa muy presente, que cuando le entregaron en el Senado, le entregamos porque fue nuestra legislatura, un reconocimiento. Yo me acuerdo perfecto que Rosario lo regresó a las manos del presidente y le dijo, yo no quiero esto hasta que no encuentre a mi hijo. Claro. Esa era doña Rosario Ibarra de Piedra. Cuando vemos a su hija ponerse, la antítesis. No, espera, presentarse como la amiga, ¿no? Según yo, la amiga era la mamá. Pero bueno, presentarse como la amiga. Sí, heredó la amistad. Heredó la amistad. Pero pues ella es amiga del presidente, con un descaro y un cinismo, porque efectivamente no ha habido resultados en una comisión tan importante como es la de Derechos Humanos, que además ha puesto en jaque a las tribus morenistas, porque sí hay voces disidentes que dicen abiertamente que ella no es la persona ideal para ocupar ese puesto, que no tiene resultados, que no tiene trayectoria y que solamente está usando la causa y el nombre de su madre. Imagínate lo grave que es eso. Claro. Sí, porque lo está usando, ¿no? Entonces, en esta falta de escrúpulos, pues llega, se hace los consensos, pero yo sí creo que lo más grave de todo es ¿en dónde está la presidenta? ¿En dónde está la presidenta? ¿En dónde está la presidenta? Y muchos dicen ¿saben? que es un juego, que se tiene que aguantar un poco, porque si no, es que en el medio del juego, entonces, en estos grises, entonces vámonos todos. Ajá, exactamente. Y entonces, ¿para qué eres presidenta? Exacto. Entonces, ¿para qué tienes ese cargo? Pues mejoras otra cosa, dedícate a otra cosa. No, es en serio. No, es en serio, sí. Es en serio. Además, sí, claro, Adán Augusto y Monreal son dos tiburones hechos a la medida del viejo priismo, porque también hay que decirlo, ¿verdad? De la línea. Está peor que el viejo PRI. De la línea, de la disciplina, de aquí el que se salga, es castigado y más les vale. Y bueno, pues es el juego que siempre ha sido. Pero si realmente representan una transformación para el país, como lo pregonan, pues entonces, yo repito, mi pregunta es, ¿dónde está Claudia Sheinbaum en todo esto? Un silencio. Pues es que no está, porque aquí es el punto que tocas de tocar, es muy importante, me dejaste pensando, o sea, ¿dónde está la presidenta? ¿Dónde están las mujeres? Porque se supone que en su gabinete hay 12 o más mujeres presidiendo cosas, o sea, desde una Luisa María Alcalde hasta una Rosa Isela, son floreros, hasta Rosario Piedra Ibarra, que nos confundimos con los apellidos, sí, porque sí. Es lo mismo, porque se adueñó de esa amistad, como bien lo dices. Entonces, aquí el punto es, esas mujeres nos representan porque le están siguiendo el juego al de Palenque. O sea, es un tlatoani, es una secta. Yo siempre he dicho en esta mesa, me recuerda tanto a cuando Keith Raniere y las mujeres lo seguían y le decían y lo alababan, y Keith Raniere ya está refundido en la cárcel, y junto con él se refundieron otras de sus mujeres. Unas se salvaron nada más porque tienen poder para poder maniobrar ahí, unas mexicanas también, pero deberían de haber estado en la cárcel. Entonces, aquí el punto es, están defendiendo lo indefendible. Espero que ojos internacionales, que ahorita somos el hazme reír, pongan un hasta aquí. Porque es que no puede ser que nacionalmente no se va a poner un hasta aquí, mira. Entonces es que ya perdimos la comisión.
O sea, Sí, está por lo perdida, menos, sí, con esa persona al frente está perdida, entonces no la tenemos. Entonces imagínate también el efecto, el impacto, no solamente es al interior de estos grupos de poder, es para la gente. Si ya no tienes una comisión que te defienda, Qué dolor. ¿no? Si ya de por sí era limitado, digamos, su poder respecto a las recomendaciones que tiene que dar y algunas otras incidencias, ahora imagínate que frente a las violaciones de derechos humanos no cuentas con una comisión. Me viene a la mente Ceci Flores, las víctimas de Ayotzinapa, toda esta gente que está esperando a que el gobierno los apoye, no papá gobierno, simplemente el gobierno, ¿no? Claro. Y cómo no te toca el corazón siendo mujer, porque creo que las mujeres, y no es por menospreciar ni mucho menos machismo y feminismo y feministas, y no, simplemente la mujer en algún punto de su corazón o de su ser es como más, pues yo creo que lo de los derechos humanos es una cosa que traemos todas. Pero ya viste que hasta presentó una carta falsa. Sí, no, Sí. bueno. O sea, ¿de qué se trata eso? En su postulación hay una carta que nadie firmó y que nadie avaló. Entonces, cuando ves eso, también dices... O sea, a ver, reprobó y falsificó documentos. Y su primera votación en el sexenio anterior, pues fue un evidente fraude. Ah, Entonces, claro. Lo más triste es que pues hoy en México los derechos humanos son un fraude, no hay quien los defienda y pues lo estamos viendo, ¿no? Tenemos que revertir que haya mujeres que plagien tesis, que reprueben y sean presidentas, y que sean presidentas y no hagan nada. Sí, pues sí. Ahí que no cuenten con nuestro matriarcado, por favor.